o es información que nos traslada a nosotros algunos otros compañeritos de ustedes que fueron a ¿cómo se llama? A la sede temporal que se tiene, que tenemos en el Colegio de Abogados, en la zona 2, y resulta que nos están manifestando algunos compañeritos de ustedes que el pago ahora es de forma general. Esto a efecto de que aparentemente hubo una situación que procesamiento de datos lo sabrá, y ya les aclaro el panorama también, ¿verdad, chicos? Esto no es una decisión que nosotros tomemos, es una decisión que efectivamente sucede y antecede por cuestiones que nosotros estamos viendo que tratan de librar las luchas universitarias, etcétera, etcétera. Como nosotros decimos, no estamos a favor, no estamos en contra, simplemente pues a quien termina afectando en este sentido las malas o buenas decisiones que toman estas personas que a veces no tienen la legitimidad para hacerlo. También, pues compañeros, hay que estar muy conscientes de las cuestiones, pues efectivamente nos viene a afectar a todos, y se los digo de esta manera que a todos, porque les afecta a ustedes como estudiantes y a nosotros como auxiliares o como docentes auxiliares que tenemos que ver de qué manera tenemos que beber de ese trago amargo que pues las consecuencias de esas actitudes que ellos toman o decisiones que ellos toman, ¿verdad? A criterio de cada uno de ustedes. Entonces, la información es que todos los que tuvieron retrasada, aparentemente, según nos están manifestando, absolutamente todos tienen que realizar ese pago, indistintamente lo que les había comentado, que si les aparecía la sección en la boleta, en la orden de pago, perdón, tienen que realizar ese pago. Asimismo, pues los chicos que también no les aparecía tienen que realizar ese pago. Esto, compañeros, se los voy diciendo así para que ya ustedes de forma madura lo tomen en consideración, sin ánimo a levantar y a ver qué arda Roma. Yo sé que el dinero es algo que a nosotros no nos llega de la nada, nos cuesta cada centavito que tenemos. Realmente yo lo comprendo muy bien, chicos, pero nuestro consejo, y principalmente es lo que nosotros tenemos ahora por consideración de parte de coordinación de séptimo a décimo, porque como les comenté a sus compañeros anteriormente, tengo ahorita en este momento que trasladar esa información a un poco más de 800 alumnos que van a tener que realizar ese pago, o sí, ¿verdad? Entonces, otra cuestión que les voy adelantando, porque de repente también salió a cotación esas preguntitas, ¿verdad, chicos? Es que efectivamente, voy a tratar de ir la próxima semana. No me comprometo el 100% con ustedes, ya se los digo, sino por coordinación de séptimo a décimo, investigar qué es lo que está sucediendo y ya con peso de junta directiva de coordinación, pues ya haber una respuesta más en concreta, ¿verdad? Porque eso que lo tengan en ascuas a uno o lo tengan a uno con un vaivén, pues es un poco complicado, ¿verdad? Y esto pues nos afecta tanto con el doctor de Mata como con los demás docentes y etcétera, etcétera. Estos pagos, según tengo entendido yo, no aplican para escuela de vacaciones. Por favor, no vayan a andar preguntando eso porque de una vez se les estoy aclarando, ¿verdad? Entonces, chicos, es la información que ah, aparentemente hasta a mí me sorprendió hasta hace poco, hasta hace un par de horas que nos trasladaron esa información con sus compañeros. Y pues nada, ¿verdad, chicos? Ahí sí que lo que va a tocar es realizar ese pago, ¿verdad? No es por decisión nuestra, eso está muy por afuera de nuestra muy buena voluntad eh, como docentes auxiliares o como auxiliares y como docentes interinos o titulares, pues efectivamente no es una responsabilidad que se nos puede atribuir a nosotros la situación que antecede. Entonces, chicos, considero yo que de repente van a haber muchas preguntas a este momento, pero principalmente les digo, perdón, que voy a salir a investigarlo para la próxima semana. No les podría prometer nada el día lunes porque todavía tenemos que tocar algunos temitas de Contraloría, que eso a mí me va a imposibilitar el día lunes. Lo más seguro es que para el día martes o el día martes o el día miércoles, más seguramente el miércoles, pero ustedes sean más listos. Traten de ir a indagar por sus propios medios, chicos. Traten de ir a indagar. Yo voy a indagar por mi parte para probablemente tener una respuesta el día jueves, ¿verdad? Entonces, porque también tengo algunas ocupaciones, cuales me impiden
tener esa libertad por el momento y por cuestiones actualmente que se encuentra también atravesando el doctor, que tenemos que estar al pie del cañón con él, ¿verdad? Tenemos que solventar prontamente también. Entonces, en resumen, todos tienen que pagar o sí. Si de repente alguno tiene la posibilidad de ir a preguntar mañana, chicos, si tienen información, escríbanme a Instagram. Yo con mucho gusto les voy a responder y voy a tratar de sociabilizar esa información que ustedes puedan tener. Bueno, entonces, ya les digo, todos tienen que pagar, o esa fue la indicación que algún compañerito nos dijo. Tanto si me aparecía mi sección en la boleta o no me aparece, tengo que pagar. Y esto no aplica para retrasadas. Ahora, otra cuestión que van a preguntar respecto de las notas. Óiganlo bien. Yo no les puedo dar información respecto de notas de otras clases que no sean ni de penal 1, 2, 3 o procesal penal. Aclaro de una vez esto, porque de repente van a preguntar, pero mira, Lick o mira, Alberto, respecto de esta clase, fíjate que el licenciado no me ha subido nota. Bien, chicos, todavía no se han subido notas porque todo se tiene que hacer gradualmente. Primero van las retrasadas y posteriormente escuela de vacaciones para que lo tengan de una vez de conocimiento, si por ahí van a preguntar también. Entonces, eso oportunamente los docentes tendrán que hacerlo y probablemente, oigan lo que les voy a decir, para el mes de febrero, a finales de febrero, marzo, tal vez tengan ya las notas, tal vez, porque eso va a depender también de los docentes titulares y de la habilidad que tengan también. Asimismo, el trabajo en conjunto que realicemos entre docentes auxiliares y auxiliares. ¿Oyeron? Entonces, pues nada, esa sería la información muy puntual que les tengo, tal vez un poco larga, porque necesito que todos estemos en el entendido de la situación que antecede a raíz de la información que me trasladaron hoy. Créanme que yo soy el primero sorprendido porque a nosotros, el ingeniero nos dijo una cosa y ahora resulta otra, ¿verdad? Entonces, vamos a dar el espacio para un par de preguntas porque tenemos al licenciado Guillermo Hernández por ahí en línea. Vamos a iniciar con Jocelyn, con Jacqueline y de último Elder, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta. Si yo gané mi retrasada en escuela de vacaciones y no en los exámenes, ¿verdad? ¿También debo pagar? Mira, la instrucción, o por lo menos lo que yo tengo entendido, es que es para el ciclo electivo de primera retrasada, es decir, primera y segunda retrasada, porque por ende van concatenadas, por supuesto, entonces sí tiene que ser ese periodo que comprende la primera y segunda retrasada. Sí, ya escuela de Oh, vacaciones, los pagos de escuela de vacaciones, como ya se los enfaticé, aparentemente no hay problema. El problema es con primera y segunda retrasada. ¿Sí? ya, perdone. Mi duda en sí es referente a que cuando nosotros iniciamos escuela de vacaciones, los licenciados nos dijeron que si nosotros no estábamos registrados en el sistema, que nos habíamos hecho por lo menos un examen de retrasada, nuestra nota de escuela de vacaciones no tendría validez. Ah, no, hombre, no, no, es que ahí también está mal informándoles a ustedes. Vean, patojos, eso es para noción general, por favor, y ténganlo bien en cuenta. Ustedes sí, efectivamente, tienen que obligatoriamente que tener como mínimo una retrasada, eso sí, siempre, siempre. O sea, pueden pasar las dos oportunidades que tengamos. Por ejemplo, no pudiste hacer la primera evaluación de retrasada, pero sí la segunda y la perdiste, por ejemplo. Entonces lo que sucede es que por lo menos eso te da el derecho a tener tu escuela. Si yo no sé si sea el siguiente caso, pero yo no, como decimos nosotros, no, no sé de jurisprudencia de lo siguiente, que alguien que se haya quedado literalmente con 31 y no haya sustentado ni una evaluación, aunque sea solo por pura gana de poner el nombre, y patojos, hagan eso aunque sea, pongan el nombre aunque tengan cero para tener ese derecho. ¿Oyeron? Porque yo sí tengo entendido que si no tienen ninguna de las dos evaluaciones con pago de retrasada, por ejemplo, sobre alguna clase, sí es un problema, según es lo que yo tengo entendido, pero tampoco es que yo te diga, sí, efectivamente, sí sé de algún caso, no. Entonces, sí, el requisito es como mínimo una retrasada, ¿oyeron? Y eso va para Jocelyn y va para todos, ¿oyeron? Por favor, Pato, siempre evalúense, siempre, siempre, aunque tengan 31, ¿oyeron? Gracias, licenciado, muy amable.
Claro, con gusto. Vamos con Jacqueline, por favor. Hola, buenas noches, mucho gusto. Disculpe, fíjese que yo dejé comunicación en el primer semestre y en realidad nunca subimos la boleta en algún lugar, sino solo la envié al licenciado por correo electrónico. ¿La manera correcta de subirla es en alguna plataforma? Fíjate que eso va a depender mucho del docente titular, por eso siempre se les hago ese comentario, que el docente titular a través de su docente auxiliar o auxiliares, pues efectivamente sabrán por qué medio solicitarlas, ¿oíste? Pero para que tengan una noción general, patojos, siempre tengan ustedes su orden de pago lista y su boleta de pago, ambas en un PDF, por si las pulgas, ¿oyeron? Ese es un consejo general, ¿sí? Ya después ellos verán si, por ejemplo, en tu caso, Jacqueline te lo solicita por Classroom, si te lo solicita nuevamente por medio de correo electrónico, porque sí sucede que solicitan por esos medios, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con Elder. Vamos con Elder, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, disculpe. Yo tengo entendido que esos que vuelven a pagar es para los que generaron su boleta retrasada, pero que no pagaron. Tengo entendido yo. Para los que la generaron y sí pagaron, ahí estoy un poquito confundido, disculpa. No, es que aquí ya no hay confusión, es para todos, en teoría. Entonces, por eso es que yo tengo que también, al igual que ustedes, tengo que salir a indagar, pero no prometería nada para esta semana, sino que tal vez para el próximo miércoles o jueves, en teoría, ¿verdad? Disculpe, Entonces, o sea que hay que volver a pagar. En teoría, eso es lo que a mí me dijeron. Entonces, por eso les dije de un principio, si quieren ir a mentarle su mamita a los patojos allá están con todo gusto para atenderles, pero de mi parte va a ser por gusto que me van a decir, pero mira aquí, mira, y de una vez les voy aclarando, ¿verdad? Porque es información que ahorita entra como quien dice, en confusión con lo que ya les había trasladado yo por información, que efectivamente es lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese comentario del estudiante, pues uno tiene que ir a indagar, ¿verdad? Entonces, aplica para todos, a excepción de escuela de vacaciones, que fue lo que les acabo de comentar. ¿Oigan? Pero si alguien tiene su boleta de pago que sí pagó su retrasada, disculpe, No sé, amigo, eso lo tienen que ir a preguntar ustedes allá. Por eso les digo, no sé qué parte no entienden de que tengo que ir a indagar también, porque yo tengo ahorita esa situación y es más delicada que ustedes, son más de 800 alumnos los que tengo que tratar de solventar esa situación entre patojos de primera retrasada, segunda retrasada, penal 1, penal 2, penal 3 y procesal penal, entonces sí está jodido. Por eso créanme que el primero preocupado en este caso soy yo, al igual que ustedes. Entonces, por eso les digo, la próxima semana, por mi parte, tendrán alguna información de eso, ¿verdad? Pero si ustedes pueden, adelántense, siempre tengan un piecito adelante de todo, patojos, ¿oyeron? Veamos, vamos con Astrid, que vimos la manita levantada antes de Astrid, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Le saluda Astrid Gómez. Hola. Mire, le voy a hacer tengo un inconveniente. Fíjese que yo dejé comunicación también del segundo semestre. La cuestión está de que, no, primero, creo, la cuestión está de que fíjese que yo me examiné y la gané, pero como no estaba habilitado el pago de la boleta, entonces yo no lo hice, a mí se me pasó el tiempo. Después, con los días, yo consulté y me dijeron que ya no la podía pagar y que no sé qué, y que ahora tenía que ir a la otra oportunidad. La cosa es de que yo no pasé la oportunidad porque como yo ya había ganado la primera, hice caso omiso. Luego fui a control académico y me dijeron de que me inscribí a escuela de vacaciones. Entonces en escuela de vacaciones ya la solventé, pero de igual manera yo ya pagué mis dos boletas, la de primera y segunda retrasada, ahí estoy bien. Pues vean, por eso les digo yo, toda esa información respecto a escuela, vacaciones o temitas así muy específicos, yo no la tengo, ¿sí? Entonces, si ya realizaste el pago, pues enhorabuena y te tomaron en consideración eso, pues yo no veo ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, temitas así, chicos, de todo eso que son específicamente de procesamiento de datos, yo no les puedo responder, ¿verdad? Entonces, por eso les dije de un principio, de escuela de vacaciones yo tengo entendido que no hay ningún problema. Ya lo demás, pues ya veremos qué se pueden hacer, ¿verdad? Yo creo que también ya tenemos ya la intervención del licenciado. Licenciado, Gracias. muy buenas noches. Claro, con mucho gusto. Ya no, Disculpe que ya le estamos haya por tomado aquí. el tiempo.
Ajá. No, usted es suyo. Doctor, le agradezco mucho la información, el apoyo de los compañeros, porque ve que usted es una pieza vital en el manejo de las plataformas, los pagos electrónicos, todo que ahí nos quedamos nosotros ahí creo que no estaba en el aire usted. No, ahora ahí sí. Estoy, doctor, ¿no? Ahí estamos, sí, nítido. Gracias, doctor, le agradezco mucho y qué bueno que les haya excusado al doctor de Mata ahí. Ya con su introducción vamos a iniciar, compañeros. Les pregunto, compañeros, buenas noches y compañeras, ¿me escuchan y me ven? Sí, licenciado. Antes de comenzar, les quiero pedir la venia. ¿Están de acuerdo que les dé la clase, compañeros? Por favor, licenciado. Gracias, les agradezco. Bien, yo entiendo, compañero, la situación que vive el doctor, como él está de duelo, les dan 3 días legalmente, o está en estos momentos que él realmente está en su problema, o en su tristeza, o en su situación que tiene. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle que tenga cristiana resignación y el descanso eterno a quien se nos fue, al TOA. Entonces él me pidió por favor que le apoyara con las cátedras y como les dije, en el caso que él no pueda estar, yo con mucho gusto voy a estarlo apoyando y ya tengo más de 20 años de hacerlo, pero como, independientemente de él, de esta relación académica, somos amigos personales. He sido su brazo derecho en cuanto a situaciones personales y académicas. Entonces, como les dije, tengo la solvencia para la clase y ya que ustedes me dan la aprobación, vamos a continuar. Como le digo, Dios en su gloria la tenga y Él con resignación. Y compañeros, la vida continúa, compañeros, y vamos adelante, pues. Hoy nos toca un tema muy bonito, de acuerdo a la agenda que estoy viendo aquí en la pantalla. Vamos a ver lo que son las fuentes de derecho penal y la interpretación de la ley penal. Si nos da tiempo, vamos a la analogía, la interpretación analógica. Bien, compañeros, cuando hablamos de fuentes del derecho penal, voy a mandar disculpen que siempre mandamos la verificación de coordinación porque aquí nos piden a nosotros que estemos nosotros en el tema, que no dejemos a ustedes sin cátedra, ¿no? Entonces aquí estamos, una sonrisita. Gracias, compañeros. Entonces ya tenemos la verificación. Bien, compañeros, fuentes, bonito apellido también, ¿verdad? Las fuentes del derecho penal. Yo tengo un apunte aquí, se lo voy a leer porque fíjense que este tema de fuentes es muy bonito porque es una cuestión básica y fundamental del derecho penal. Me voy a permitir leerles aquí lo que dice la doctrina para iniciar la clase. Dice, fuentes del derecho, el autor Claude Du Pasquier, lo va a hacer leído porque, citado por Eduardo García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, dice, aquí les voy a leer, casi que no miro, pues, el término fuente, permítanme que como les digo, ya casi no miro montes, el término fuente crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar a un lugar donde sus aguas brotan de la tierra. De manera semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica legal es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. Entonces, compañeritos, aquí con esta reflexión nosotros podemos preguntar, para entrar en temas, ¿quién tenemos nosotros por fuente? Las fuentes. Uno ve una relación de 2 personas que tienen 10 años de casados con 2 niños, un matrimonio estable y todo. Y la pregunta, qué bonitos están, ya tenés rato de no verte vos. Y al final, ¿verdad vos? ¿Y de dónde surgió vos? La pregunta, pues, lo que todos tenemos la curiosidad. ¿Dónde surgió el amor? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo empezó esto? Entonces, ya viene uno a hacer la memoria y en el tiempo cómo empezó y a exponer. Eso es así como les digo. En este caso, yo les preguntaría a ustedes, compañeros, ¿de dónde viene el amor? Pues, ¿de dónde surge? De una mirada, de la química, de un cafecito, de una rosa o de un cruce, un tope, un elevador o un bus o algo. Ahí surge el amor. Ahora preguntémonos de dónde viene el derecho penal, nuestra disciplina jurídica, la rama del derecho que estamos estudiando nosotros. Aquí vamos a estudiar solo lo que son las fuentes del derecho penal, de dónde surge el derecho penal, desde un punto de vista amplio, o sea, en latius sensu, dice la doctrina,
se denomina fuente al manantial natural de donde brota algo y desde el punto de vista estrictamente jurídico. Nos referimos al sentido figurado, al lugar donde se origina, de donde emana, de donde se produce el derecho, en este caso nosotros el derecho penal. Se trata pues de buscar el principio generador, compañeros, el fundamento y origen de nuestras normas jurídicas penales que constituyen nuestro, como les dijera yo, nuestro derecho penal vigente, pero más que todo nuestro tema de estudio, aquí, las fuentes. En tal virtud, cuando nosotros hablamos de fuentes, las vamos a clasificar. La doctrina dice que existen fuentes formales, directas, indirectas y costumbres, pero nosotros las ordenamos de acuerdo al libro del doctor José Francisco Matavela, que es un texto, como les digo, compañeros, aclaramos que no es texto de compra obligatoria, sino es el texto que sugerimos. Lo pueden adquirir en las librerías y con el compañero Alejandro. Aprovecho que me han escrito y me han dicho, Lee, yo deposité, que no sé qué. Entonces yo les digo, compañera, yo solo colaboré en darles el texto. Entonces Alejandro, el fin de semana le entregan los libros y a la otra semana los empieza a repartir. Y yo con mucho gusto le paso la información a él, yo soy ajeno. Y ya cuando tengan el texto hacen las anotaciones que tenemos aquí. Entonces, los libros salen el fin de semana. Es un pequeño comercial, ¿verdad? Yo soy ajeno, compañeros, y no es texto de compra obligatoria, no es sugerido. Compañeros, cuando sigamos con el tema, pues, las fuentes del derecho penal, de acuerdo a la disposición de la agenda, tenemos otros que son las fuentes reales o materiales sustanciales, se conocen. ¿Por qué razón? Porque tienen su fundamento en la realidad social de los hombres y por ende en los pueblos. Las expresiones humanas, los hechos de la naturaleza, los actos sociales determinan, crean situaciones que dan lugar a formación de normas jurídicas. Es decir, expresiones o manifestaciones naturales previas a la formulación de una ley penal. Ustedes van a empezar a recordar sus tiempos de introducción al derecho 1, qué diferencia hay entre un hecho y un acto jurídico. Resumimos en una discusión que tardaremos una clase y media. Aquí lo voy a hacer por razón de tiempo. Acto jurídico, entendemos nosotros los acuerdos de voluntades o a lo que llegan las personas humanas para crear derechos y obligaciones, en tanto que los hechos de la naturaleza pueden ser, como habló el doctor en un principio, cuando hay terremotos, calamidades, y hay necesidad de crear decretos, leyes. Es ahí donde nos ha tocado esto. Y en ese orden de ideas habíamos dejado nosotros las formas y clases de la ley penal, que hay leyes materiales y leyes especiales. Las leyes materiales son estas que estoy mencionando yo, que se crean a través de situaciones de emergencia, los decretos leyes, y las especiales son código, la ley forestal, la ley de lavado de dinero, etcétera, ¿va? Ahora bien, compañeros, las fuentes directas y las fuentes indirectas, de acuerdo a la agenda que nos lleva aquí poco a poco, nos vamos a encontrar nosotros que las fuentes directas, compañeros, las fuentes directas son aquellas que por sí mismos tienen la virtud suficiente para crear normas jurídicas con carácter obligatorio. Es aquella donde emana directamente el derecho penal. Quiero hacer la primera reflexión y la primera participación, porque estamos viendo que en la agenda entendemos nosotros como fuentes indirectas la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pero yo siempre me detengo, como dijeron los compañeros, y la bonificación y el chivo y aquí voy, compañeros. Pregunta de examen es un caso que ustedes resuelven en la pregunta A o el numeral 1, dice: ¿considera usted que la costumbre es fuente del derecho penal? 3 puntos, compañeros, me responden ustedes. ¿Es fuente del derecho penal la costumbre? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Me da gusto que ya ustedes le siguieron la clase al doctor de Mata. Compañeros, la pregunta vale 3 puntos. Ustedes con solo contestar no tienen 1.5, porque ¿es la costumbre fuente del derecho penal? No, compañeros. Ahora les pregunto ¿por qué? Entonces les voy a decir la respuesta. Porque en primer lugar vamos a entender nosotros que la ley es la única fuente directa del derecho penal. Por favor, anoten en su agenda, en sus apuntes, esto que les estoy diciendo. La ley es la única fuente directa del derecho penal, por cuanto solo esta puede tener el privilegio y la virtud necesaria para crear figuras delictivas y las penas y medidas de seguridad. Ahí vamos a entender nosotros por qué se dice que la fuente directa del derecho penal
es únicamente la ley, compañeros. Solo que está en ley se crea derecho penal. Fuera la ley, no, compañeros. Vamos a seguir nosotros en cuanto a las fuentes indirectas, compañeros. Las fuentes indirectas vamos a entender nosotros y empezamos por la costumbre. ¿Por qué razón por la costumbre? Porque es la primera fuente indirecta que tiene relación con lo que yo expliqué ahorita. Fíjense que las fuentes indirectas son aquellas que solo de una forma pueden coadyuvar en la proyección de nuevas normas jurídicas penales e incluso pueden ser útiles tanto en la interpretación como en la sanción de ley. Pero por favor, la costumbre, compañeros, como fuente del derecho penal no está aceptada como tal. O sea, antiguamente se consideraba la costumbre porque no habían textos escritos, no habían normas jurídicas, no existían hasta que surgieron el Código Moraví, los decálogos, todos en piedras o en papiros. Es ahí donde hubo ya un derecho penal escrito y donde hubo necesidad de adecuarla. Pero, compañeros, la costumbre no puede ser parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque, ahí viene la respuesta, porque riñe con el principio de legalidad. Si nosotros vamos al artículo 1, dice, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, o algunas otras penas, dice que no sean las previamente establecidas en ley. Por tal razón, la costumbre no puede ser considerada como fuente de derecho, compañeros. Es ahí la respuesta que les faltaba a ustedes. ¿Puede ser la costumbre fuente de derecho penal? No. ¿Por qué? Porque riñe con el principio de legalidad, que únicamente las penas, medidas, delitos que estén contenidos en ley son de observancia. Compañeros, independientemente de eso, no podemos nosotros, como les digo, entrar en esa franca contradicción con el delito, con el principio de legalidad. Es sencillo, no podemos nosotros aplicar la costumbre, y me voy a ir a los casos prácticos. Entonces, en su Código Penal, en el artículo 1, pongan la costumbre no es derecho, no es fuente del derecho, porque la única fuente del derecho es la ley. Ahí tenemos un gran chivo en el artículo 1. Me gusta que me rayen. En este sentido, mis estimados, dos casos les voy a poner. Hablemos del derecho civil, compañeros. Fíjense que el derecho civil teníamos nosotros en mi pueblo hace años la costumbre de tener, cuando iban a haber matrimonios, en mi pueblo no, pero eso San Marcos, marquenses, bienvenidos, la frontera de México. ¿Va? Cuando se casaba una persona, iba el novio de unos 19, 20 años, los suegros atrás, y atrás iba la comitiva. Fíjense ustedes que algo pintoresco es de que a Lilian Carrero, como que es marquense, L12, ¿verdad? Fíjense que algo muy pintoresco de que a la par del novio veo una persona que le llaman el peidor. Su trabajo era pedir a la novia, porque imagínense ustedes llegar a la casa y que a tocar la puerta, y que cuando abren la puerta está el suegro afilando un machete o pauneando una escuadra, y que le digan, ¿en qué les puedo servir? Era para salir corriendo. En los pueblos eran las costumbres, ahí me voy a referir por qué los machetes, ¿verdad? Fíjense que el peidor se encargaba de hacer la previa y todo y convencer. Total que se sentaban, y cuando decían aceptaban, entonces abrían la puerta y entraban la mamá, la tía y una sobrina con los canastos que le llamaban repuestos. Iban gallinas asadas con arroz ya hecho, manzanas, frutas. Era un compromiso de boda. Se reguló entonces en el derecho civil lo que se conoce como esponsales, ¿verdad? Las arras, los anillos. Cuando alguien va a casarse, en la actualidad ya no llevan la gallina ni nada, sino que ahí ya es común, hasta se hincan para darle la argollita y el anillo de compromiso, o las argollas. Es más, los notarios cuando están casando dicen, en el tema de los esponsales tenemos jarras o tenemos anillos, entonces miran el precio del anillo. Claro, todo es en jardín de rosas, pero si las cosas no funcionan, ahí está, devolver el anillo boda, porque lógicamente es caro. Eso es derecho civil, derecho del trabajo, compañeros, derecho laboral. Vienen las relaciones de otras disciplinas de la costumbre, si es aceptada. En derecho penal no, porque en el derecho del trabajo, compañeros, estoy hablando de cuando surgió el Código de Trabajo en 1944, los finqueros les daban raciones de maíz, leña y mensualmente a los colonos. Cuando ya surgieron los defensores y los que aplicaron la ley del trabajo, surgió que esos constituían el 30% del salario. Imagínense, esa costumbre se volvió incremento en el salario.
sin ir tan lejos, cuando en una empresa antes, me recuerdo hace unos 15 años cuando empezaron a surgir los celulares, más acá unos 10 años no habían estas redes, no eran paquetes de datos ni nada, sino eran saldos. Entonces a los mensajeros les daban una tarjeta de 100 el 15 y una tarjeta de 100 el fines. Imagínense, eran 200 que sales más a su salario. Alguien muy listo cuando lo despidieron a la hora de exponer sus reclamaciones, se llaman pretensiones en derecho al trabajo, le dijo al juez, le dice al juez, ¿y qué otras prestaciones o cantidad de dinero te dan adicionales, no horas extras, ¿verdad? Porque esto ya está. Pues a mí mi patrón me da una tarjeta de 100 y una al 15 y una al 30. Bueno, entonces el juez decía, tenía la costumbre de darte eso, bueno, es la costumbre de ley en derecho laboral, 200 más al salario constituye a tu masa líquida, vamos a sumar el 30% más del salario. Imagínense ustedes, la costumbre de darles eso se convirtió en ley, en derecho penal no. Yo no voy a decirle aquí, compañeros, para que nos visualizamos en derecho penal, allá el suero estaba con el machete, como dicen vulgarmente, pelado en mi pueblo. Si yo vengo de San Marcos con mi machete en la 18 calle, lo ando así pelado, la policía me va a detener y usted le está cometiendo un delito, una infracción, porque los machetes aquí en la capital lo tiene que tener en la funda. Y yo le voy a decir, no, señora gente, porque mi pueblo es costumbre que lo anda yo así, a mi pueblo no dicen nada. Entonces me dicen, será en su pueblo, pero aquí tiene que respetar la ley. Entonces ya ven, se dan cuenta que la costumbre no es aceptada como fuente del derecho. Solamente lo que esté en ley es punible, compañeros. Es por eso que tenemos que nosotros tener muy presente que la costumbre no es considerada fuente del derecho penal porque riñe con el principio de legalidad en artículo 1. La única, me van a contestar ustedes, por favor, al unísono para que participen. ¿Cuál es la única fuente directa del derecho penal, compañeros? La ley. La ley. La ley. La ley, licenciado. La ley. La legalidad. La ley. La ley. Ahora vamos con, gracias Raquel, vamos con la jurisprudencia. ¿Qué constituye la jurisprudencia? La jurisprudencia consiste en la reiteración de fallos en los tribunales en un mismo sentido. 3 o más fallos ya constituyen jurisprudencia. Es un derecho introducido por los tribunales mediante la aplicación de leyes, pero en un sentido estricto. Se da este nombre a un criterio constante y uniforme de aplicar el derecho mostrado en la sentencia del Tribunal de la Nación. O sea, al igual que el derecho laboral, cuando ustedes, los que están aquí, tienen relación de trabajo por medio de facturas, por servicios profesionales, mes a mes facturan, ellos dicen que no hay relación laboral, no hay contratación. Cuando van a los juzgados, ya es jurisprudencia que apliquen el principio de realidad, de la primacía de la realidad. Ahí sí hay contrato laboral continuo y todo, ya no consultan más que adecuan, y lo digo como litigante, no es crítica al sistema, que si los jueces no analizan a los oficiales, que solo adaptan la jurisprudencia, primacía de realidad y cebabos, ahí ya ven. Entonces es algo que no lo voy a discutir porque es derecho laboral, pero así sucede, compañeros. Entonces la jurisprudencia en eso consiste, pues, compañeros, porque sí es de mucha importancia para aplicar las leyes. ¿Y qué decir de la doctrina, compañeros? La doctrina, ahí es donde ustedes entran. A la que agradable, son 179 alumnos que están conmigo. Gracias, compañeros, les agradezco la presencia. Ustedes forman parte de la doctrina. ¿Por qué? ¿Qué es la doctrina, compañeros? Es un denominado derecho científico. Consiste en el conjunto de teorías, opiniones, especulaciones que se realizan en una materia o cerca de un punto de vista. ¿Quiénes? Los jurisconsultos, los juspenalistas, los doctos, los especialistas en derecho penal, los estudiosos del derecho penal. Ustedes, compañeros, son estudiosos del derecho penal. Y aquí su servidor que está dando la cátedra como docente, porque estamos platicando, en determinado momento discutimos, hablamos sobre derecho penal, estamos creando derecho penal con nuestros argumentos. Fíjense que cuando los exámenes son presenciales es bonito cuando les damos 5 casos y ustedes se desenvuelven escribiendo un criterio. Y a veces cuando uno responde, lo califica las respuestas, uno a veces, algunas respuestas fuera de lo común, y uno dice, este compañero sí ha leído y todo. Yo digo, por decir, un ejemplo aquí, Yerlin Amperez, que en Colochita, yo le podría preguntar, mire, usted qué bonito, ella me va a contestar, es que lo que pasa es que me gustó el derecho penal y yo indago por mi cuenta, la felicito, yo ahí donde le digo, solo que lea el derecho penal de acuerdo, compañeros, doctrinas, se los doy de consejo porque yo fui estudiante,
vayan leyendo la doctrina de acuerdo al programa del curso que van, doctrina de fuentes, doctrina de interpretación, no nos salgamos del tema, poco a poco, como vamos a ver, para eso sirven los libros, porque ampliamos nosotros. Entonces, ese criterio que ustedes manejan, compañeros, es muy importante. La doctrina nos sirve a nosotros, ¿por qué? Porque ustedes son parte del fuente, el derecho que estamos recibiendo la clase, estamos hablando de derecho penal, ya es doctrina, compañeros. Miren, ¿qué es entonces un derecho penal científico colectivo elaborado por distintos congresos o clases? Entonces ahí se discute el derecho penal. O sea, compañeros, nosotros vamos a aceptar la doctrina y los felicito que ustedes ya están como estudiosos del derecho penal. Y para terminar el tema de las fuentes, tenemos los principios generales del derecho. Ahorita le doy la palabra a Jennifer. Fíjese que los principios generales del derecho son los valores máximos a que aspiran las ciencias jurídicas. La justicia, la equidad, el bien común, que tienen la primordial importancia en cuanto a la aplicación de la ley. Lo justo es que sea lo cabal. Lo otro, que la equidad, que sea equitativo, y el bien común, que cause efectos, que sean todo para el bien común social. Pues no vamos nosotros a discutir. Le había dado la palabra a una compañera, por favor. Bien, entonces mira, compañeritos, vamos a terminar y me quedo para las preguntas y respuestas después. Vamos bien ahorita, compañeros, con la exposición. Por favor, me confirman. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado Guillermo. Licenciado Guillermo. Vamos a ver, María Elena. Sí, licenciado, disculpe. Su exposición. Es que, pero cállate, pues no le oímos. Muy bueno. ¿Ahí sí me escucha? Ahí sí, cuénteme. Sí, su clase está muy bonita, me gusta mucho, explica muy bien y todo. Solo que un poquito más despacito para poderle tomar nota, por favor. ¿Sí? Gracias, María Elena, pero sí, le agradezco los elogios a mi persona y créame que hago mi mejor esfuerzo, porque realmente no me voy a poner a la par del catedrático titular, que es un maestro y es un doctor en Derecho, pero sí me da la oportunidad. Como dicen los compañeros, penalito, las clases son dinámicas y nos gusta y todo, pero voy a partir, como dijo el doctor, miren pues, muchos graban las clases y en otro caso, es un consejo, usted lo puede hacer, voy a bajarle la revolución, me voy a bajar de 45 a 33 revoluciones. Mire pues, lo que nosotros tenemos que hacer, compañeros, dijo el doctor, poner atención a seguir la clase. Yo le estoy diciendo, anoten, pero es un buen consejo, es una metodología que nosotros usamos de explicar y todo, pero voy a bajarle la clase, pero tratemos de indagar. Yo cuando yo le diga anoten, en este caso anoten los chivos, cuenta el derecho penal, la única, la costumbre, artículo 1, principio de legalidad. Esto va de acuerdo a la escuela clásica que decía, el delito es una fría creación de la ley. Entonces, doctrina, la escuela clásica es todo lo que está en ley, fría creación de la ley, la escuela clásica, ese postulado, lo remitimos al artículo 1. Ahora bien, gracias, María Elena, vamos a irle un poquito más bajo. Y les agradezco que me llenaron la pantalla de manitas, de ok y todo, y cabal voy a hablar de eso. Yo interpreté, vi un montón de manitas dándome el pulgar y hasta con bambalinas y todo. Entremos entonces en materia de exceso de interpretación. Interpretemos, compañeros, interpretemos en términos generales. Ayúdenme ustedes, pues. Vamos a hablar de señas un poquito. Interpréteme qué significa esto. Me gusta. Un like, me gusta. Un like. Perfecto. Bueno. Y es bueno. Está muy malo. No me gusta. No me gusta. Y esto. Bravo. Son aplausos. Bravo. Aplausos aquí. Esto, miren. Me lavo las manos. Me lavo las manos. Compañeros. Ahora mírenme el rostro. Miren cómo estoy yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Feliz sonriendo. Feliz. ¿Verdad? Feliz. ¿Por qué estoy feliz? Por esto. ¿Qué es esto? Money. Quitaron, ¿verdad? Miren, pero lo contrario es esto. Mírenme ahora. Preocupado, Enojado. apegado. Dinero. Jesucristo.
No, nadie Triste. quiere- Jesús, usted. Compañía, nadie me quiere aceptar, mire, estoy llorando. Ya ven cómo se interpreta, compañeros. Ya ven, yo, claro, interpretaciones más bonitas, vayan ustedes un día a las 6:30 en el tráfico o a las 4 de la tarde, solo vean que baja el vidrio y sale la mano, ya se imaginan el resto, ¿verdad, compañeros? Ya uno ya sabe. Bendiciones le echan a uno. Cállese usted, hasta la progenitora le recuerdan a uno, ¿verdad? Gracias, compañeros. Ahora bien, vámonos al derecho penal. ¿Qué es interpretar la ley, compañeros? ¿Por qué decimos nosotros que uno de los temas más, voy a irme más despacito, tiene razón, uno de los temas más importantes en cuanto a teoría de la ley penal es la interpretación? ¿Por qué? Porque de ella depende su buena o mala aplicación, compañeros. Porque de acuerdo a cómo interpretemos la ley, vamos a encontrar nosotros... Erika, tu micrófono. Por favor, Erika. Si no, la voy a tener que bloquear aquí por sistema. Ahí estamos. Mira, pues, compañeros. Se me salía el tema. Bien. ¿Por qué es importante la interpretación de la ley penal? Porque, como les dije, la mayoría de veces depende de la buena interpretación o mala aplicación y su aplicación, la libertad de una persona o la vida de una persona. O sea, cómo interpretemos nosotros la ley como jueces puede hacer que lo mandemos a la prisión injustamente o también lo absolvamos injustamente. Miren, compañeros, es tan delicado el tema de interpretar la ley que en principio se sostiene esa tesis de que debe ser aplicada de acuerdo a la justicia, compañeros. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es interpretar la ley. O sea, ¿por qué decimos nosotros la palabra exégesis? Porque doctrinariamente conocemos la exégesis como interpretación, pues como ustedes son estudiosos de derecho, en un examen privado alguno les puede decir, bueno, veamos la exégesis, o alguien en la calle que se quiera lucir, eso es cuestión de exégesis, boba. Ya saben ustedes que no es otra cosa que interpretación, vamos entendiendo palabras latinas, aforismos, ¿verdad? Ese es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador. Es una teoría de la escuela exegética, o sea, explicar el verdadero sentido de una exposición legal, ¿verdad, compañeros? Entonces, como decía Palacios Mota, una interpretación jurídica tiene como finalidad descubrir por sí mismo, comprender o revelar el verdadero pensamiento de quien hizo la norma. Así, compañeros, nosotros vamos a entender que no es buscar cualquier voluntad, sino una interpretación adecuada. Claro, interpretamos de acuerdo a nuestra postura. Si somos jueces, vamos a resolver. Si somos nosotros abogados defensores, vamos a defender. Si somos fiscales, vamos a acusar. ¿Y cómo vamos a clasificar esta interpretación? Sabemos que interpretar es buscar el sentido de la norma. El artículo 123 dice: quien diere muerte a una persona, homicidio. ¿Ah? ¿Cómo se dé? Ya vienen ustedes y argumentan, pero ya tenemos el concepto primario que dar muerte a una persona es ser un homicida. Entonces, miren, aquí de acuerdo a la agenda, tenemos nosotros aquí una interpretación desde el punto de vista del intérprete, de los medios para realizar y del resultado. El intérprete puede hacer una interpretación auténtica, doctrinaria, judicial, o también como se realiza, puede ser gramatical o teológica. Desde el punto de vista del intérprete, me voy a referir yo a una persona humana. Ahora con Google ustedes meten la duda que tengan y meten la ley, les va a dar un montón de interpretaciones, pero son ustedes que tienen que ceñirse a la doctrina que le dice que el intérprete va a ser quien lo realice. Por eso dicen, ¿qué es una interpretación auténtica? La interpretación auténtica es la que hizo el propio legislador que creó las normas jurídicas penales, los que plasmaron los delitos en el Código Penal, o sea, ya sea en forma simultánea o posterior a la creación de la ley. O sea, se recuerdan que nosotros decimos que es anterior porque ya están las iniciativas, o cuando se discutió, ¿verdad? Entonces, compañeros, esta interpretación auténtica es obligatoria para todos porque la ley dice que es. Cuando nosotros decimos, buscamos qué es homicida, nos vamos al 123, quien da muerte a una persona. Pero por eso se auxilia la doctrina, porque dice plagio y secuestro, ahí no dice, ahí solo al responsable, plagio y secuestro, ya nos vamos nosotros a la doctrina. Pero en estos casos, cuando buscamos nosotros una interpretación auténtica, es la que hizo el legislador cuando creó la norma.
Ahora bien, la interpretación doctrinaria es la que ustedes, ya les dije, participan en este proceso de estudio, enseñanza, y ya tienen su criterio. Es la que hacemos los jurisconsultos, los penalistas, los expertos estudiosos del derecho penal, como les digo, sus dictámenes, ponencias o respuestas. Esta interpretación tiene una particularidad, compañeros, de que no obliga a nadie a acatarla, pues, sino es importante porque los penalistas conocen y manejan la dogmática jurídica, porque mantienen entrelazada la doctrina y la ley, o sea, compañeros, la teoría con la práctica. Esa es la validez y la importancia de esta interpretación, en tanto que yo me quedo con esta última, porque es usual, es diaria, la interpretación que hacen los jueces, o sea, la interpretación judicial usual. Esta interpretación es la que hacen los jueces diariamente al aplicar la ley a un caso concreto. Esta interpretación corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales y la ejercitan constantemente al juzgar cada caso por cuanto resulta obligatoria a quien corresponde la resolución. Pues, claro, absuelve o condena, es ahí donde nosotros vamos a interpretar qué dice la sentencia. O sea, esa es usual, es diaria, pero también es la más delicada, compañeros. Pero es conveniente que los jueces sean especialistas en derecho penal, hayan sido cursos, hayan dedicado su vida a litigantes, doctorados, abogados, penalistas o la licenciatura. En mi caso, hasta el cariño tengo el penalito, ¿eh? Nos encanta el derecho penal y como les digo, es muy bonito. Y voy a hacer una reflexión con la que yo cierro la clase, pero la voy a hacer ahorita porque el papel de un juez, compañeros, como es depende, ahí sí que en última instancia la aplicación en la recta y debida justicia penal, compañeros, es una tarea difícil. ¿Por qué? Compañeros, cuando esta interpretación se hace con conciencia y ciencia, dignifica y ennoblece al juez. Y en caso contrario, corrompe y perjudica. Yo lo digo en materia de cátedra, no señalo a nadie, solo una reflexión, ustedes futuros juzgadores. Ahora bien, claro, aquí nosotros vamos a también a ver la interpretación de acuerdo a los medios para realizar. ¿Por qué? Porque en esa forma tenemos nosotros una interpretación gramatical y una interpretación lógica o teológica. Cuando la interpretación es gramatical, compañeros, es la que se hace analizando el verdadero sentido de las palabras, en sus acepciones comunes o técnicas, pero de acuerdo al uso y más que todo a lo preceptuado al diccionario de la Real Academia Española. Hay algunos conceptos que están, cuando vemos nosotros las circunstancias agravantes, ahí el legislador determinó que era analogía, que era premeditación. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que la interpretación gramatical la vamos a tener encontrada, anótenme por favor en su agenda. Interpretación gramatical, ver con lapicero, ver artículo 11 de la LOJ, Ley del Organismo Judicial. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente. Y las mismas palabras, si son técnicas, deben de ser utilizadas tecnológicas en el sentido propio, a menos que aparezca un sentido distinto. Ver artículo 11. Dígame, Vivian, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, era justo lo que acaba de decir, que artículo, pero lo acaba de repetir. Está muy bien. Usted Gracias. también, usted de pelos rizados, Vivian, miren pues. Interpretación lógica, teológica. Sí, todo lo que yo les he dado a ustedes es esas, anoten esos chivitos. Única fuente de la ley, el derecho penal es la ley, fuente directa, artículo 1 en su agenda, porque yo quiero que, yo sí pido de condición cuando doy el repaso que me exhiban, le digo al doctor, ábrame la cámara 3 minutos, que quiero que me pongan así las agendas, les digo, aquí ven, las agendas, ¿verdad? Porque ya las quiero ver rayaditas y trabajaditas, donde dice interpretación gramatical, artículo 11, la ley del orden judicial, ya es de tarea de ustedes de leer, compañeros, por favor. Interpretación lógica teológica, como les digo, se excede del marco gramatical porque se constituye una interpretación más íntima y profunda que sobrepasa la letra del texto. Tenemos procedimientos teológicos para llegar, o sea, sistemáticos, históricos, políticos, o sea, analizar la historia de lo que se está interpretando. Y para eso es que nosotros tenemos que
conocer y ver los fines que contienen los valores objetivos. La interpretación tiene un carácter teológico, no porque se interprete por fines que la ley contiene, sino deben de ser valores objetivos, analizar qué busca el legislador. Entonces, por favor, en este sentido, usted ahí en su agenda, ver artículo 10 de la LOG, porque dice, una interpretación lógica o teológica, hay que buscar en primer lugar a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, la interpretación histórica. Vean ustedes el artículo 10, yo lo estoy leyendo aquí, porque tengo la LOG a la mano, ustedes solo pongan ver, artículo 10 que estoy leyendo, dice, a las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos, una interpretación analógica, y a un modo que parezca más conforme a la equidad de los principios. Ahí no nos perdemos, compañeros. Ahora bien, una interpretación desde el punto de vista del resultado puede ser declarativa, restrictiva, extensiva o progresiva. La interpretación declarativa, como la misma palabra lo dice, es declara, detalla, o sea, no se advierte discrepancia de fondo ni forma entre la letra de la ley y su propio espíritu, de tal manera que la tarea de nosotros interpretarla así es encontrar una plena identificación y absoluto acuerdo entre la letra de la ley y el espíritu para cual fue creada. O sea, esa es una interpretación declarativa que debe concordar la interpretación gramatical con la interpretación lógica. Absuelto, se va para su casa. Sujeto al proceso, se queda. Medidas correctivas para allá. Homicidio, mató a la persona. Sustrajo las cosas sin la autorización del dueño, total o cosa parcialmente ajena, ese es un hurto. Utilizó violencia, ese es un robo. Esa es declarada de una vez, pues no se discute, está claro. En tanto que la restrictiva, esa interpretación dice mucho más allá de lo que el legislador quiso decir, o sea, quien hizo la ley, porque al buscar el espíritu de la ley aquí, está restringiendo, limitando los alcances de las palabras, de modo que el texto legal se use que tiene límites, o sea, es una declaración restrictiva, una interpretación que restringe, limita. La extensiva, al caso contrario, esta va más allá de lo que el legislador realmente quiso decir, pero siempre buscando la equidad, bien común y la justicia, compañeros, o sea, ha de interpretarse extensivamente, dando al texto legal un significado más amplio, extenso, ¿verdad? Vamos a ver, José Manuel, por favor, si no nos queda... pero deme permiso, permítame la progresiva. La progresiva es cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes. O sea, el derecho penal no es estático, es dinámico. Por eso es progresivo, que va progresando con el tiempo. Dígame, por favor, ahora sí le escucho. Perdone. En esa parte de la interpretación de la ley, por ejemplo, la interpretación que le están dando a la inscripción de ciertos candidatos, hijos de golpistas, y la otra sobre la no inscripción por parte del tribunal para dos candidatos de un partido de izquierda. Ahí si yo he estado leyendo la ley y es bien clara, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación que debería dársela a esa ley si el texto es muy claro en el idioma español? Gracias, José Manuel. Mire, pues, ese es el punto que iba a entregar, voy a entrar con ustedes ahorita. La interpretación que se debe respetar es la auténtica. ¿Por qué mencionamos las otras interpretaciones? Porque nosotros vamos a tener el derecho de defensa. Desde el momento que les deniegan a los candidatos la inscripción y no están de acuerdo, van a apelar. Y a los que favorecieron por cuestionados, y como usted dice, en contra de los preceptos legales, tienen las otras personas afectadas a apelar. Cada quien va a hacer su interpretación de acuerdo a sus intereses, pero siempre en la línea de la interpretación auténtica. ¿Por qué les digo yo esto? Porque yo aquí, compañeros, tengo 175 alumnos. Yo aquí estoy viendo jueces futuros fiscales o futuros defensores. De las explicaciones que nosotros vamos dando, yo sé que algunos de ustedes han dicho, merece irse a prisión, no merece, ¿cómo es posible que violó, mató, tiene que ir a la prisión?
ustedes ya están adquiriendo un criterio de juzgadores. Pero en caso contrario, el juez, es como le digo, el juzgador escucha a la defensa. La defensa dice, bueno, él cometió un error, pero es ciudadano guatemalteco y tiene derecho a defender su inocencia, su presunción de inocencia, que le violenten. Tiene su abogado defensor, independientemente de que tenga o no la culpa, él va a hacer ver las posibilidades, cómo favorecerlo y que se vea el debido proceso. Y también entre ustedes veo fiscales que inmediatamente piensan, a este hay que buscarle por dónde, que se vaya al bote. Compañeros, yo a ustedes, estudiantes de Derecho Penal, los insto a que, miren qué bonito el Derecho Penal, yo aquí entre ustedes veo futuros fiscales que van a imputar un delito, van a realizar una debida investigación penal. También veo abogados de oficio, en mi caso fui 10 años o 12 abogados de oficio, eso no me hace que la línea la mantenga de acuerdo a lo que la ley manda, pero abogados, ustedes van a defender a sus clientes argumentando en su favor, pero también entre ustedes veo que van a haber jueces que van a resolver de acuerdo a los argumentos, las interpretaciones que haga el fiscal o la interpretación que haga el defensor. Ya el juez va a hacer su interpretación judicial o usual donde va a resolver. Yo les quiero, dígame Hamilton, por favor. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Gracias. Respecto a lo que nos comentaba el compañero anterior, acá en nuestro país lastimosamente solo se cumple la parte dogmática de la Constitución, ¿verdad, licenciado? O sea, es un dogma, utópicamente podemos establecer lo que nos indican nuestras leyes. Sin embargo, el sistema corrupto de nuestro país no hace cumplir. Un caso que podemos citar es el de Suri Ríos, ¿verdad, licenciado? Ahí sí que el dogmatismo solo nos hace creer. Inclusive podemos indicar lo que dice la Constitución. Hasta invocan el nombre de Dios en la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, en la praxis no es igual, ¿verdad, licenciado? Solo es un comentario. Gracias, Hamilton. Interpretación lógica o teológica, me dice usted. Miren, por eso me agrada cuando ustedes ya usan sus argumentos y inmediatamente, el primero me dijo, es una interpretación judicial usual. Usted me está haciendo, como me dice, veamos los valores objetivos. O sea, ¿qué pretendía ese análisis usted hizo? O sea, usted hizo, como le dijo, racionales, sistemáticos, históricos, y más que todo lo enfocó usted como políticos sociales. Mire, interpretación lógica o teológica es usted, pero yo, como les decía, compañeros, gracias Hamilton, futuros fiscales, futuros defensores, futuros jueces, les voy a pedir favor, dejarles esta reflexión que les estoy haciendo hasta ahorita. Por favor, interpretemos bien el derecho. ¿Por qué? Porque, como les dije, en ustedes depende en la última instancia la aplicación de la recta y debida justicia penal. ¿Por qué? Porque cuando se hace conciencia y ciencia, los va a dignificar y los va a ennoblecer dependiendo en qué papel estén juzgando, defendiendo o acusando. Pero si hacen lo contrario, compañeros, como les digo, no es una crítica, es mi punto de vista como docente, los va a corromper y los va a perjudicar. O en el mejor de los casos, compañeros, también pueden optar como interpretadores, seamos también docentes, catedráticos de Derecho Penal. Ahí también tenemos nuestra interpretación doctrinaria con ustedes, compañeros, pero como el tiempo se me va, compañeros, ya me pasé un poquito, les pido 1000 disculpas. Dios me los bendiga, muchas gracias. Será una próxima oportunidad que tengamos la oportunidad de convivir, compañeros. Les agradezco la atención, Dios me los bendiga. Pasen feliz noche y gracias por su atención, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenísimas clases. Feliz noche, Lic. Gracias.